Hola amigos, bienvenidos a su programa Entre Lechos y un Té, la historia. Queremos invitarlos para que nos sigan en las redes sociales YouTube, TikTok y Facebook. Y nos regales un like porque tenemos muchas sorpresas. Síguenos, comenten y compartan y al final te vamos a decir cómo participar. Estamos en Santa Ana, en Alta Loma, Bosque Cementerio, con nuestro invitado Alberto Rampoldi, el creador de esta idea única en Costa Rica. Bienvenido Alberto a nuestro programa Entre Lechos y un Té. Es un gusto que estés aquí, de verdad. Creo que todos queremos conocer un poquito más de tu historia porque es algo muy curioso tener aquí un cementerio bosque en Costa Rica. ¿Cómo es eso? Hola Scarlett, el placer es mío y qué bueno que nos da la oportunidad de que las personas nos conozcan y esto que pensó como una idea loca y hoy es una realidad y lo entiendan y lo sientan de alguien que es de la comunidad y de la zona y que conoce mucho este país. Conocí este hermoso país hace ya más de 20 años y lo que me impresionó desde el arribo en el avión era el bosque, el verde, la intensidad de la vida. Y eso me ha marcado toda la trayectoria de proyectos y cosas que he desarrollado, construido en tu país. Inició porque te enamoraste de Costa Rica. Sí, lo del árbol y los verdes es que es como wow. Al poco tiempo de llegar a Costa Rica, mi papá siguió el viaje de la vida y yo estaba aquí, él estaba a miles de kilómetros y dejó una marca fuerte en mi vida. Y luego visitarlo en un cementerio tradicional de cemento, frío, sin vida, me ha marcado todas las veces que lo he ido a visitar. A su vez, estando acá y dialogando con las personas, era preocupación de adultos mayores que iba a ser pues, de que toque ese momento, que a todos nos va a llegar. Y de ahí quedó esa idea incrustada en la mente, sin pensar nunca que en algún tiempo adelante iba a ser parte de mi trabajo. Indagando, viajando y yendo a recorrer, especialmente en etapas tan difíciles como las que afrontamos recientemente con la pandemia, nos presionaron a hacer realidad una solución más humana, mejor, eterna y perdurable y que nos reintegre de manera honrosa al universo. Y qué mejor que árboles reales, naturales de Costa Rica, para hacer eso en un país que se caracteriza en todo el planeta por su belleza y naturaleza. Y así, uniendo todas esas cosas, el dolor personal, el dolor de algunas amistades que perdieron en esa época y esa ansia o estas ganas de estar siempre construyendo cosas nuevas, se integraron en lo que hoy es una realidad para más de 200 familias que se llama Alta Loma Bosque Cementerio. Quiero hacerte una pregunta, si puedo, ¿verdad? Anteriormente, conversando, me contaste la historia de una persona que estaba muy preocupada porque no sabía dónde iba a terminar algún miembro de su familia. Y contanos. Hace muchos años ya una persona que trabajaba en mi casa y con la que teníamos un diálogo a diario, la noté con mucha expresión, con mucha angustia. Y a pesar de que no tenía un vínculo familiar o tenía tanta confianza, ya un día me preocupé y hablando del tema me transmite uno de sus temores más difíciles en la vida. Su papá era un adulto mayor, estaba muy enfermo
y su preocupación era que no iba a poderle dar un destino honroso a los restos de su papá. ¿Por qué? Porque la realidad de los cementerios públicos en la zona era que estaban colapsados. No había espacios, de hecho no había espacio desde hace muchos años. Y no quiero dar su nombre porque es una cosa muy íntima y muy personal, pero estaba muy abrumada, muy preocupada, porque que se muera un padre es un evento muy difícil de manejar, pero la angustia de no saber si se le puede dar un lugar digno a sus restos hace más difícil todavía esa circunstancia que la vida a todos nos va a llevar a afrontar tarde o temprano. Tratando de ayudarla, consulté en la municipalidad, efectivamente vi que hay un problema serio y sobre todo que no es un problema de una zona del país, sino que afecta a todo el país. Y luego todos vimos en la propia televisión en nuestras casas que ese problema no es solo de Costa Rica, sino que le afectó a toda Latinoamérica e incluso países desarrollados en Europa o en Estados Unidos. Y todo ese tiempo encerrado, juntando con toda la experiencia de muchísimos viajes y de conocer muchísimos países, empecé a investigar y terminar de concretar esa idea que por mucho tiempo había estado sin desarrollar. Es un lugar como yo quisiera haber tenido la oportunidad de manejar los restos de mis familiares. Es un lugar con el que yo estoy tranquilo que una familia va a poder disponer de los restos de alguien que ama. Eso es Santa Loma. ¿Cómo lo enfocamos? En algo vivo, algo potente, como la naturaleza en Costa Rica. Y los árboles autóctonos de Costa Rica son realmente hermosos. Un corteza amarilla floreado en verano, un roble sabana, un malinche, los jacarandá, son una obra de arte, una obra de Dios en este país. Entonces, ¿por qué no utilizar esa forma de honrar y recordar a alguien que queremos mucho con un árbol grande, fuerte, vivo y que a su vez da vida a todo lo que nos rodea? Entonces, uniendo ese concepto de dar vida al recuerdo de las personas que queremos y unirlas con símbolos vivos muy, muy de Costa Rica, es la que hoy hacemos realidad en Alta Loma. Alberto, y contanos, ¿este proyecto es familiar? ¿Hay algunos inversionistas o solamente sos vos? Lo comencé solo, sin embargo, en el camino se fueron uniendo otras personas que entendieron la importancia de lo que hacíamos y se sumaron no solo con capital, sino sobre todo su tiempo, su capacidad y su amor para hacerlo mejor. Federico, que trabaja mucho conmigo, en la pandemia pasamos meses, horas en cómo hacer este lugar la mejor opción para ayudar a la familia en un momento que es realmente complejo, doloroso, que es difícil. La etapa del duelo y la pérdida es algo que hay que abordar con mucha responsabilidad y como siempre uno lidera, pero nada se hace solo, se hace con un equipo de personas. Y en ese proceso se unió Federico, que trabaja muchas horas y con mucho ahínco conmigo para sacar esto adelante y hacerle llegar esta solución mucho más humana a muchas familias. Y invertimos muchísimos días y miles de horas en aquellas épocas que queremos olvidar de la pandemia, encerrados, pero que nos dio la oportunidad para reflexionar muy de cerca cómo abordar este tema del cual nadie habla o que nos cuesta a los latinos hablar, que es la muerte.
Y esa coyuntura tan difícil que todos vivimos durante la pandemia y nos puso de relieve un tema tan difícil de abordar, tan realista y que nos tocó tan de cerca a todas las personas, nos dio el marco y el tiempo de concentrarnos el 100% del día en buscar la mejor solución para algo que en lo personal nos toca afrontar a la familia de Federico, a la tuya y a la de todas las personas que conocemos. Y las estrellas se alinearon con un lugar físicamente maravilloso, en un país increíble, para ayudar a procesar lo que creo que para todos es lo más difícil de afrontar en la vida y que casi que la única cosa que no tiene solución en la vida, que es la muerte. Bueno, amalgamando todo eso que nos tocó en este momento tan particular, la intención de hacer más llevadero el momento más complejo de una persona, que es el dolor que provoca al partir de este mundo, se juntó en hacer realidad Alta Loma. Y te confieso, inicialmente los planos y los diseños eran muy tradicionales, porque los arquitectos y los profesionales que trabajaron con nosotros tomaron la idea de lo que siempre se había hecho. Cuando nos referimos a siempre, estoy hablando de años, decenios y durante siglos. Entonces, al verlo en las maquetas y en los renders y marcar los lugares en el terreno, fue difícil. Nos vamos a dedicar a esto, que es tan difícil en lo personal. Trabajar al lado de la muerte no es una decisión fácil. ¿Cuáles fueron los retos en este proyecto? ¿Cómo se dio? Me imagino la construcción no fue fácil. Cualquier proyecto de construcción o inmobiliario, desarrollo en Costa Rica es complejo e involucra un montón de profesionales y muchísimas gestiones gubernamentales de trámites y permisos. El cementerio es todavía más complejo porque no es algo que se desarrolle habitualmente y armar un equipo para trabajar en eso fue todo un reto. Y el reto más complejo era el reto interno de los que estamos involucrados, porque a pesar de que es algo necesario, trabajar alrededor de la muerte es algo que te hace genera mucha introspección sobre uno mismo y sobre todas esas personas que nosotros queremos. Y que entonces confrontamos la idea de un desarrollo que fuera para resolver un lugar correcto para sepultar nuestros seres queridos, pero en el camino no quedamos bien con los planos y con los renders, porque a pesar de que lo hacíamos bonito, era similar a lo que había. Entonces empezamos a rediseñar todo desde cero, usando la idea de que esa transición tan difícil de la vida hacia la muerte se haga en un lugar que te dé paz. Este proceso fue sanador y cada día es más sanador porque como compartimos con esa difícil situación todos los días y acompañamos y nos volvemos parte de las familias en las ceremonias de despedida, notamos que el contacto de nosotros con la tierra, con los árboles, las flores naturales, es una experiencia muy diferente para que participe la familia al momento de despedir a una madre, a un padre. Imagínate si te toca despedir a un hijo, que ir a un cementerio donde el material que se utiliza es el cemento, que es frío, que es un material inerte, que no tiene vida. Y la experiencia de hacerlo en la naturaleza, con tus propias manos, con plantas vivas,
con flores naturales es algo único y nos da mucha paz a quienes trabajamos de este lado y compartimos mucha paz con las personas que ayudamos y los familiares que hoy ya son parte de Altaloma. ¿Qué tan difícil fue levantar un negocio durante la pandemia? Porque a pesar de todo es un negocio, ¿verdad? Porque en realidad muchas personas ven, bueno, el programa como un emprendimiento. Las personas se empoderan porque hay mucha gente que no logra, o sea, no logra salir adelante, no logra, dice, quiero hacer esto, pero igual, con el mismo miedo, con el mismo temor de dar el primer paso, no lo hace. Y Scarlett, es que al final la vida es un emprendimiento. Desde las primeras etapas en que tienes que pensar qué hacer con tu vida o qué estudiar desde que sos adolescente, la vida en sí es un emprendimiento. Tal vez ahora se pone más manifiesto en que no necesariamente todo el mundo tiene que nacer para ser un empleado de una mega empresa haciendo una cosa repetitiva toda su vida. Y ahora se habla más de eso. Cuando yo era pequeño nadie hablaba de eso. Se suponía que uno iba y seguía el sistema y estudiaba y hacía sus procesos y luego tenía que conseguir un trabajo. Ni siquiera se discutía, no existía la palabra emprendimiento. No. Pero vos te imaginas que con más de 50 años haya afrontado muchas cosas, muchos proyectos y uno aprende mucho. Y te imaginas vos que estás desarrollando un proyecto para un futuro cementerio e inicia la pandemia. Entonces, wow, ¿qué es esto? Y durante esa pandemia, que se haga realidad. Hasta ese momento uno lo trabaja como un proyecto, como una cosa lejana. Emprenderlo en la mitad de la pandemia, con toda la complejidad que eso fue, en todo punto de vista, donde muchos de todos nuestros negocios anteriores se vieron derrumbarse de la noche a la mañana por algo que no puedes controlar. Años de trabajo y sumale que además te arrebatan personas que querés. En esa coyuntura, un día despierto en enero del 21 con la notificación de que Altaloma era una prioridad. Alberto, ¿y qué consejo le das a esas personas que quieren iniciar un proyecto en este momento, pero que la están pensando? Porque vos iniciaste en media pandemia. ¿Qué consejo le darías a esa gente? Scarlett, en lo personal, yo te diría que el mundo está lleno de buenas ideas. Ideas increíbles. Pero en el fondo, lo que transforma una idea en una realidad es la perseverancia. Ninguna cosa nueva es fácil a veces en la vida, ni las relaciones personales, mucho menos emprendimientos de esta envergadura, que involucra trámites, conseguir capital, contratar personal, comunicarlo. No voy a decirte que es sencillo, no es simple, pero el motor final es que si vos crees en eso y realmente estás convencido de que va a ser algo bueno, hacelo con todo. Entregarse al 100%. Y cuando eso pasa, uno ya no mide las horas del día que trabaja, ni se preocupa del día de la semana en el que estamos, ni siquiera del lugar en el que estamos, porque hasta que hagamos un viaje familiar, la mente no para de darle forma y hacerlo realidad. La perseverancia es el motor de las grandes cosas en la vida, las cosas personales y las cosas empresariales, y al final todo es uno solo, porque los emprendimientos y las empresas que creamos son parte de nuestra vida y nos convertimos muchas veces en parte de la vida de muchas personas, los que trabajan con nosotros, los que además usan los servicios o las cosas que hacemos. Entonces a los emprendedores es no dejes de perseverar, y si un camino no llega a tu destino, toma otro camino,
A veces hay atajos y vamos más rápido de lo que pensamos, otras veces es complejo, entonces no tenemos que desistir, tenemos que echar un paso atrás y encontrar otra ruta para llegar a ese destino. Eso es lo que en lo personal ha funcionado en todas las cosas que he hecho. Amigos, muchas gracias por acompañarnos en este programa de Entre Hechos y un Té, la historia. Estuvimos con nuestro invitado especial, Alberto Rampoli. Una historia muy conmovedora, espero que les haya gustado mucho, de verdad. Invitadísimos para que vengan a visitarnos. En Alta Loma también hacen campañas para sembrar árboles, así que si tú quieres un árbol, puedes venir a Alta Loma y decir que viste este programa y ellos te van a regalar un arbolito para que nos ayudes a reforestar este pedacito de planeta que es Costa Rica. Así que muchas gracias, te invitamos a que nos veas en el próximo programa.